¿Por qué? Bueno, muy bien. La idea de hoy entonces es de lleno desarrollar, vamos a ir más o menos, bueno, en los primeros temas vamos a estar como 2 semanas por tema, pero a partir de la mitad vamos a ir a semana por tema. Nos quedan, son 11 tutorías con lo de hoy. Eh, el mínimo de tutorías que hay que dar son 12, vamos a tener las 12. Eh, y independientemente de los festivos, si hubiera menos de 12, siempre se supone que hay que de alguna manera recuperarla o compensarla. En el caso nuestro estamos justitos. Ha habido años que hemos dado 13, 14, pero estamos bien. Bueno, pues vamos a continuar recapitulando un poco con la cuestión del pensamiento, lo que podríamos llamar el pensamiento presocrático. Esto tenemos que, digamos, hasta que planteemos ya Sócrates, Platón, Aristóteles, tenemos que desarrollar todavía bastante de esto, o sea, esta clase y la siguiente como mínimo. Estaba hablando yo con un compañero vuestro del año pasado, ahora hace un momento, valorando cosas y hablando de la historia, de la importancia de la historia, ¿no? Cómo es la historia, la ciencia histórica es realmente una de las disciplinas más formativas que más aporta. Y cuando hacemos historia de filosofía, estamos haciendo historia. Estamos trabajando en una disciplina histórica. Efectivamente que tenemos que hacer filosofía también. Pero la perspectiva histórica es fundamental, más para estudiantes como vosotros de una carrera de geografía e historia. Y una de las, digamos, de los cometidos es precisamente trabajar seriamente y aclarar errores históricos. Hay errores históricos de interpretación de la historia que han hecho muchísimo daño. Y normalmente no es porque se han basado en prejuicios, en falta de conocimientos adecuados, que no están fundamentados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de aquellos tópicos que se filtran en la interpretación de la historia. Por ejemplo, ahora vamos a tener un festejo que yo estaría de acuerdo que no habría ni que festejarlo, lo del 12 de octubre, pero es verdad que todo el proceso de conquista y colonización produjo tremendos desastres, hubo genocidios, hubo explotación, todo el proceso de conquista y colonización. También de los pueblos americanos entre sí. Cuando los aztecas dominan a no sé quién, cuando los incas dominan a los otros, no era diferente a cuando van los españoles. Sin embargo, hay una diferencia entre la conquista y colonización española, por ejemplo, y la inglesa o la holandesa, por poner un ejemplo. Resulta que los ingleses fabrican una leyenda negra que tiene un sentido que todavía no, mucha gente se hace cargo de esta leyenda negra, y que cuando ellos tienen una leyenda súper negra, negrísima, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero decir. Yo sé que a veces, pero no estoy haciendo una defensa de la conquista y de la colonización, sino que tenemos que conocer los datos como son. Cuando la América del Norte, Estados Unidos, en 1700 y pico, se independiza, en la América española había más de 30 universidades. No conozco ningún proceso conquistador y colonizador que haya fundado universidades mientras se dedicaba a explotar a los indios. Explotaba a los indios y fundaba universidades. Y había una legislación que no se cumplía, tampoco se cumple hoy en día, la legislación relacionada con derechos humanos, con la igualdad de oportunidades, con el derecho a la vivienda, con el derecho a la educación, a la sanidad, tampoco se cumple. Sin embargo, había una legislación donde el indígena de América pues, era considerado súbdito de la corona con muy pocas restricciones. Entre otras cosas, gracias a que Bartolomé de las Casas o Toribio de Mogrovejo o aquellos, pues pudieron de alguna manera demostrar que estos indígenas pues tenían alma y eran seres humanos como nosotros. Pero esto no nos lleva a decir, entonces él tiene la culpa de que se esclavizara a los negros, porque solo se demuestra... Vamos a ver. No tienen la culpa que se esclavizaron a los negros. Bartolomé de las Casas trabaja con los indígenas. Bueno, lo que quiero decir es que hay muchas
tópicos, muchas cuestiones que en una mirada seria y en un rigor de las ciencias, de las disciplinas, porque es una ciencia, no es como la física, pero la historia es una ciencia. ¿No? Y trabaja con unos digamos, testimonios, con documentos, con restos. Es una ciencia en el fondo hermenéutica, porque los restos siempre, o los documentos, o los textos, tenemos que interpretarlos, pero lo que no podemos hacer es más allá e inventar cosas al margen de los documentos y de los restos y de los testimonios. ¿No? Bueno. Esto nos vale, por ejemplo, ahora vamos a estudiar a Parménides, va a aparecer en un momento, entonces es muy fácil decir, pues mira, Parménides es el inmovilista, Heráclito el revolucionario. ¿Por qué? Porque Parménides dice que el ser es inmutable y Heráclito de que todo está en un permanente movimiento, no te bañarás 2 veces en el mismo río, etc. Yo voy a intentar mostrar cómo el pensamiento de Heráclito y el de Parménides no se contradicen. Son en realidad complementarios, están planteadas las cosas desde distintos puntos de vista. Simplemente, pero son complementarios. Entonces, bueno, pero esto no solo es en las ciencias históricas o en la interpretación, no, también en las matemáticas. Hay un famoso matemático, se llama Giuseppe Peano, que muere en el año 1930 y tantos, de Piamontés, profesor de la Universidad de Turín, que va desmontando todos los tópicos de la historia de las matemáticas y sobre los cuales se han construido auténticas falsedades. Es famosa su curva de Peano, es una curva que no admite ninguna tangente, cuando siempre se dijo que una curva admite una y solo una tangente, pues esta curva no admite ninguna, y es una curva. Por ejemplo. O cuando Isaac Newton hace toda una reforma de la física, o sea, es muy importante el poder ir, quizás el avance de las ciencias históricas es ir profundizando en los datos. Hoy tenemos recursos maravillosos desde el punto de vista no solo tecnológico, sino también conceptual y metodológico para poder hacer análisis mucho más en profundidad y por lo tanto más válidos, ¿no? Bueno, nosotros modestamente nos vamos a dedicar a la historia de la filosofía o algunos aspectos de la historia de la filosofía. Hoy va a aparecer ni más ni menos que el concepto de ser. Y yo intentaré, voy a ver si lo consigo, y por favor si no lo consigo me lo decís, porque si no lo consigo no pinto nada aquí, sinceramente, para nada. Si puede haber una pequeña diferencia, o mejor dicho, el trabajo, aquello que vais a encontrar en los foros, lo que diga yo, puede ser complementario porque yo aporte, también aporta lo otro, si no, no merece la pena. Y que además si yo planteo un interrogante o meto un poco el dedo en la llaga, vosotros podéis preguntar y podáis aseguraros, si no habéis entendido algo que no tenéis por qué entender todo, insistir en que yo os lo explique. Decíamos en la clase anterior que la pregunta por la fisis, por el arjé de la fisis, los primeros pensadores, estos primeros científicos, vamos a llamarles científicos, puesto que lo que ellos consiguen organizar, estructurar y construir es lo que en griego se llama episteme. A mí me gusta a veces utilizar los términos originales, aunque no sepamos griego, pero se explica fácil porque no nos vamos a equivocar. No vamos al traducirlo, no corre ningún... Decimos ciencia, es ciencia, pero podríamos despistarnos. Pero si decimos episteme, lo único que tenemos que hacer es profundizar en cómo se puede traducir el término, pero ellos sí hablan de episteme. Entonces, hay un paso, porque por ahí en los libros dice paso del mito al logos. Bueno, paso del pensamiento simbólico a la organización simbólica de los conocimientos, simbólico-religiosas, a la organización epistémica, o sea, la organización científica, la organización lógico-racional. Este es lo que se produce a partir del siglo VI, y como comentábamos en la clase pasada, esto tiene que ver con unas condiciones históricas, culturales, económicas, políticas y demás, que se dan en esa época.
Y eso hace que haga eclosión aquello que conocemos como episteme. Digamos que hay una situación de madurez histórica, de madurez o una situación especial que hace que se da un paso más. Y va a ser muy importante porque esa episteme va a ser teoría. Y esa teoría no solo va a sintetizar y sistematizar conocimientos, sino que también va a ser origen de nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, la humanidad, digamos que ahí da un paso importante al frente, ¿no? Decíamos también que, bueno, no dudan algo tan de sentido común que la naturaleza es material. Sin embargo, las religiones o el propio pensamiento mítico podría dar pie a que la gente pensara que es otra cosa, pero desde luego para cualquier pensador clásico no duda de que la naturaleza es materia. Y por lo tanto la pregunta por la arjé de la fisis es la pregunta por la materia, el origen. La materia o lo primordial de la materia o lo fundamental, y no solo sobre la materia, sino cómo los seres materiales cambian, se transforman, toda la cuestión de los cambios, el problema del movimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí surge, ya sabéis, la teoría de los cuatro elementos, surge ¿cómo es? La noción de átomo, la noción de combinación entre elementos, de estados de la materia, bueno, surgen una serie de cuestiones que van a ser la base de la gran físico-química que va a llegar hasta nuestros días. Pero también hay otro tipo de respuestas, no incompatible con las anteriores. Parménides también es un físico, el propio Pitágoras también es un físico. Pitágoras ya sabéis que habla del número de la cantidad. Y yo creo que está, creo yo, habría que ya entrar en los textos. Acabo de bajar un libro de PDF, estos que llegan a través de páginas de Facebook y tal, con los textos de todos los presocráticos. Lo he bajado y además tiene la ventaja, creo, que se puede convertir en Word y utilizar. Yo he utilizado mucho, hay varios fuentes de texto, hay unas que son clásicas, pero hay otras también, por ejemplo, un tal Rodolfo Mondolfo, que es un autor ya del siglo pasado, que también recoge en el pensamiento antiguo los textos, trabaja con los textos, con los pequeños fragmentos que se han conservado y los va comentando. Este librito ya lo miro y si por mandarlo puedo mandarlo y lo tenéis ahí, a lo mejor algún día es una curiosidad, ¿no? A ver qué dicen estos pensadores. Sobre todo porque están los fragmentos que se han conservado. En los filósofos más centrales que vamos a estudiar, pues digamos, se han conservado las obras, muchas casi completas las obras, o algunas obras muy importantes. Supongo que esto se estará transmitiendo. ¿Eh? ¿De acuerdo? Porque se ha puesto negra la pantalla, pero es porque entra en reposo, pero esto me estarán bien. Bueno. Parménides. De Parménides os lo podré mandar. No lo quería mandar antes porque quizás a posteriori, si el que tengáis el poema de Parménides, no sé si está algún fragmento del libro de texto, si hay algo. Es posible que sí. Y con el poema de Parménides, ¿es esto? ¿Cómo? El ser es y el ser no es. ¿Qué sale? Imponer el poema de Parménides. Sí, el poema. Y está ahí. Sí. Perfecto, ahí lo tenéis. Probablemente, ¿te puedes mirar cuántas páginas más o menos tiene el poema de Parménides? No, aquí pone el ser es o el ser no es. No, es un recuadro solo. ¿Un poquito? Sí, es el recuadro. Bueno, el poema de Parménides ocupa más o menos como 2 o 3 páginas, por eso digo nada más, ¿eh? A lo mejor está completo o solamente hay un fragmento. Se lo conoce como poema de Parménides porque, bueno, está escrito de una manera un poco poética, pero no, realmente no es un poema, ¿eh? Y todos estos escritos de esta época de los físicos se los catalogó siempre como
en la Biblioteca de Alejandría nosotros estamos utilizando esta nomenclatura como perifiseos, que quiere decir sobre la naturaleza. Peri es sobre, fiseos son escritos sobre la naturaleza. Por eso a veces algún manual dice, bueno, Parménides escribió un poema titulado Sobre la naturaleza. Pues no. Esto trataba sobre la naturaleza y todos los escritos de esos se los etiquetaba bajo este rótulo, sobre la naturaleza. Pero podemos decir con toda propiedad que se conserva de Parménides un fragmento muy importante de como 3 o 4 páginas sobre la naturaleza. Se puede decir así. A veces como se dicen las cosas es importante. Bueno, leer un texto antiguo tiene una pequeña dificultad. Primero, estamos leyendo traducciones, ¿verdad? Cualquier texto que sea traducción, antiguo o moderno, estamos un poco en manos del traductor. Si el traductor es bueno, pues nos aproxima el texto de una manera más o menos ágil y dúctil, o no, o rígida y hace traducciones literales, cosa que pasa mucho con los clásicos, ¿no? Puede ocurrir que incluso el traductor de un texto de filosofía no sea filósofo. Por lo tanto, puedes traducirlo bastante bien, vertirlo al castellano bastante bien, pero no respetar, digamos, los términos filosóficos de una manera estricta. Pueden pasar muchas cosas. Quiero decir que cuando se está leyendo y comentando un texto clásico en castellano, pero escrito en otra lengua, esa es la principal dificultad con las que nos vamos a encontrar. Parece que dijeran cosas que no las podemos entender o que son muy complicadas y normalmente eso emana de la traducción. Yo, por ejemplo, si estudiara filosofía, en mi época cuando yo estudiaba y tenía que hacer trabajo, a mí mis profesores me dejaban solo elegir aquello cuya lengua yo más o menos manejara. Quiero hacer un trabajo, pero usted sabe griego. Nosotros estudiamos griego y latín básico, quiero decir, la base estudiamos griego y latín. Yo estudié 2 años de latín y 3 cursos de griego clásico que me han servido hasta para ir a Grecia, aunque me miraban rarísimo si yo se me ocurría decir algo. Me miraban rarísimo porque de dónde ha salido, ¿no? Porque no se pronuncia. No sé si os lo he contado, pero, por ejemplo, ya sabéis que buenos días Calimera, te dicen, ¿no? Sin embargo, en el griego clásico se escribe y a mí me Calé Gemera. Entonces decía, Calé Gemera, me miraban como diciendo, ¿este hombre quién es? ¿No? Porque era lo que yo sabía. Claro, yo sabía muy bien que yo no podía hablar en griego clásico, pero curiosamente la lengua griega ha evolucionado bastante poco respecto del griego clásico. Bueno, casi todas las todas las etas, las épsilon se pronuncian como i, por eso Calimera. Sería calos, que quiere decir bueno, gemera, que quiere decir día, de viene hemeroteca, un diario, bueno. Bueno, la cuestión es que me preguntaban, cuando hice un trabajo sobre Hegel, yo tuve que acreditar que sabía algo de alemán, si no quisiera de otro señor, un francés o incluso de Ortega y Gasset, ¿no? que al fin y al cabo no tenía que saber lengua. Bueno, ahora son más permisivos con estas cosas. Los autores a los que yo me voy a referir, yo mal que bien, con traducciones bilingües, los he leído en las lenguas en griego, por ejemplo, ¿no? Entonces a veces me resulta más fácil poneros la palabrita en griego y explicar las 2 cosas ahí, veréis que no hay ningún problema y por lo menos no nos estamos saliendo del documento en cuestión. Bueno, yo no sé cómo vamos a hacer para usar la pizarra, no tengo ni idea, pero bueno. Ahí no me voy a poner, esta es una pizarra electrónica, supongo que no me puedo poner a escribir con... Bueno, no importa. Parménides vendría a decir, digo esto porque no lo dice así, que la physis es el ser. Ser. Mira, en griego ser se dice, yo voy a hacer, no os asustéis, muy poquito griego, lo que pasa es que esto me sirve, ni más ni menos que para Parménides, Platón y Aristóteles. Lo que yo explique en Parménides me sirve para Parménides, Platón y Aristóteles. Y luego me sirve para Santo Tomás, que es un aristotélico, o sea, casi para todo el curso. Entonces, esto va a ser una herramienta fundamental. Por ejemplo, este sesgo
Fuengirola lleva las cosas de otra manera, mucho más escolar, mucho más organizada. Esto, solamente los que estén aquí vamos a hacer este tipo de recorrido. O sea que vais aquí una herramienta que os va a servir también para trabajar en lo demás. Vamos a ver. Ser, en griego se dice, el infinitivo es einai. No lo puedo escribir, pero es tan fácil como escribir einai. Einai. Einai, sí, ¿cómo suena? E-I-N-A-I. Einai. E incluso podéis traducir, en griego pues podéis poner un acento en la E si queréis. Es a la grafía nuestra, pero manteniendo, no lo estoy poniendo en letras griegas, pero einai. Se lee exactamente igual, por lo menos lo que a mí me enseñaron. Seguramente si nos vamos a Atenas ahora no se lee así. Y ese es el infinitivo del verbo ser, einai. Una mera cuestión de erudición, una mera detalle. Los verbos en griegos no se enuncian como el castellano en infinitivo, sino comer, dormir, vivir, primera conjugación, en la primera persona del presente el indicativo, que es eimi, quiere decir soy, yo soy. Bueno, verbo eimi dicen. Entonces, lo que pasa es que yo sí que hago el pequeño giro de enunciarlo en infinitivo porque sería el verbo soy, el verbo como, el verbo duermo, dirían los griegos. Einai, el artículo que utiliza es to einai, el ser. Pero el verbo ser, el verbo einai, no voy a ser tan técnico todo el tiempo, no os asustéis, es al principio. El verbo ser, el verbo ser en griego tiene participio presente. Nosotros no tenemos participio presente en castellano. Los participios que usamos no son de presente. Usamos los gerundios y estas cosas. O comiendo, por ejemplo, sería el participio presente. A ver, en griego el participio presente del verbo ser, que sería algo así como el siente, es to-on. O-N. Es importante porque Parménides le va a llamar al ser, y Platón y Aristóteles indistintamente ton o toeinai. ¿Por qué digo esto? Fijaos por qué. Porque del verbo ser en infinitivo, los latinos, por ahora si queréis no lo apuntemos, en latín el infinitivo del verbo ser es S, con dos S, E-S. Y el presente, el participio presente es ens, E-N-S, ens. De ahí viene nuestra palabra ente. Ente viene de ens latino. ¿Y ser de dónde viene? Viene del verbo sedere, el verbo estar sentado, que es estar, pero estar sentado, sedere. Ahí viene sede, muchas cosas. Entonces, por eso, cuando ya en castellano hablamos de ser y de ente, no hay una relación directa con esa etimología. Y para entender el ser en el pensamiento griego, tenemos que hacer esta pequeña digresión. Parménides, Platón, Aristóteles utilizan to-on o toina indistintamente, según les dé. Probablemente sea un recurso. Para no repetir, tienen la suerte de poder decir to-on o toeina. Nosotros en castellano, depende en qué estemos escribiendo, podemos decir el ser o el ente como indistintamente o no. Ya veremos. Bueno, eso es una cuestión. Por ahora. Solo voy a utilizar al final de Parménides una frase en griego que veréis que la voy a traducir y se va a entender perfectamente, que es la cuestión central del pensamiento griego y probablemente de todo el pensamiento antiguo y medieval y probablemente de gran parte del pensamiento filosófico de hasta nuestros días. Esta va a ser un poco la conclusión. Bueno, pues vamos al ser. Parménides, hablando de unos carros tirados por unos caballos, unos blancos, otro negro, qué sé yo, lo que nos va a decir es lo siguiente, que el ser, yo hago un destilado ahora, el ser es,
El no ser no es. Es imposible que el ser no sea o que el no ser sea. Repito, el ser es. El no ser no es. Es imposible que el ser no sea o que el no ser sea. Principio de identidad. Se acaba de formular el principio de identidad. Este, según Parménides, es el camino que hay que seguir. Jamás habrá que seguir el camino. Abstente, dice, huye, escapa de seguir el camino de que el ser no es o que el no ser es. Porque que el ser no es o que el no ser es una contradicción desde el punto de vista lógico. Entonces, acaba de formular el principio de identidad, ser, si queréis, igual ser, vamos a ponerlo en términos lógicos, nos olvidamos de, o ser distinto, un igual tachado del no ser, lo contrario, y que es imposible ser igual no ser. O sea, principio de identidad y principio de no contradicción. Son los principios lógicos. Hay otro que se llama el tercio excluso, el tercero excluido, quiere decir que no hay ninguna posibilidad de identificar ser con no ser, que solo hay estas dos posibilidades, o identidad o contradicción. Esto es lo que de alguna manera dice al principio de estas líneas que se han conservado, de este fragmento. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, si nos detenemos un poco, podemos ir sacando como dos pequeñas, no sé, aprovechar un poco esto de dos maneras. Por un lado, ser. Avanzo mucho, no tengo más remedio porque podríamos dar todo el año con esto. Hay un libro maravilloso de un tal Montero Moliner, escrito como por los años 70 en Editorial Gredos, y se dedica solo a esto, Parménides. Un libro entero, y hay obras enteras dedicadas solo a comentar el poema de Parménides, que son 3 páginas. Está el Parménides de Heidegger. Bueno, Platón ya escribe un Parménides, ¿eh? Platón. 100 años después ya escribe un Parménides. Uno de sus diálogos se llama Parménides. O sea, que esto se las trae. Como no tenemos tiempo, vamos a intentar sacar conclusiones sin trivializar, ¿eh? Una cosa es que yo vaya al grano y otra cosa es que simplifique. Porque yo no puedo trataros a vosotros como si fuerais mentes pequeñitas. O sea, vosotros tenéis plena capacidad de comprensión. Vamos a ponernos, tenéis que creer un poco, no tengo por qué mentir. Ser, en principio, es todo lo que es. Todo lo que es. Como en castellano no hablamos así, digamos todo lo que existe. ¿Por qué no uso el término existir? Por otro problema de traducción que va a salir en cualquier momento. Entonces, dejamos todo lo que es en el sentido de todo lo que existe. Podríamos decir, esto ya es mío, estamos interpretando, que sería la noción o el concepto más general que existe. Todos, como mínimo, todo lo que existe es un ser. Nosotros lo veremos en Aristóteles, cuando vamos, incluso a posterioridad de Aristóteles, ¿no? El famoso árbol de Porfirio, ir de lo general a lo particular, y te pone, ordene los siguientes conceptos, qué sé yo, Pepe, médico, andaluz, cirujano. Entonces había que poner, pues, ¿cómo es? Andaluz, porque suponiendo, hay que ordenarlo de mayor extensión a menor comprensión y viceversa. Esto lo vamos a ver en Aristóteles. O sea que hay términos que abarcan a otros. Entonces, el término más general de todo, esto, ojo, hay que tomarlo con pinzas, porque yo quiero que llevéis a comprender algo, luego tendremos que hilar un poco más fino. El término más, porque no es solo esto, el término más general de todo es ser. Lo mínimo que puedo decir de algo que es un ser. Si yo digo que esto es un ser, lo que quiero decir que existe. A veces algunas personas tienden a asociar ser con ser humano. Olvidados de eso, yo parece que es un fenómeno del castellano que se da en la península, en España. Hay bastante gente cuando, por lo que sea, le evoca ser humano. No, eso no pasa en otros sitios. Ser es
Cualquier cosa que existe. Eso es un ser. Entonces, ¿qué es lo mínimo que podemos decir a lo que es un ser? ¿Existe tiene vida o existe sin tener vida? Si tiene vida. No. Cualquier cosa. Cualquier cosa que tú identifiques. Mira, esto es un ser. Cualquier cosa que tú identifiques. Esto también es un ser. Pero además este ser, pues le quitas la tapa y esto también es un ser. Cualquier cosa que tú identifiques como algo independiente es un ser. ¿Tú puedes decir ser humano o ser mesa? ¿Tú puedes decir una frase ser humano o ser mesa? ¿El ser humano? O sea, tú puedes decir ser humano, ¿no? Y ser mesa. Sí, claro, no, el ser humano es un ser. Luego la mesa es un ser. Todo lo que existe es un ser. Tomemos por ahora esto, lo que existe es un ser. ¿No? Por lo tanto, si yo digo ser, he construido, por decir así, la noción más general, la que todo lo abarca. Por eso dirá Parménides luego, ahora vamos a funcionar con pura lógica, quiero que funcionemos con lógica, luego le vamos a sacar partido a esto, pero vamos a estar un rato en pura lógica. Podríamos decir ser es igual a X o A y hablamos de A. Lo mismo, no olvidaos del contenido, simplemente vamos a definir que ser es todo lo que es y todo lo que es un ser. Bueno, ¿qué es lo más? Sí. Material, las ideas. Muy buena pregunta. Yo diría que material. Pero, muy buena pregunta, porque en Platón va a haber un poco una duda si es posible, si las ideas son seres, porque Platón dirá que las ideas son seres, los seres más importantes en el fondo, pero entonces tendremos que entrar en el concepto de idea. Yo sostengo que, pero por ejemplo en Aristóteles está clarísimo, son seres materiales. En Platón no es que haya duda, hay una duda relativa, pero ser es ser material. Vamos a quedarnos con que ser es ser material sobre todo para estos físicos. Fijaos, el ser puede ser, porque Parménides dirá que hay un solo ser. Diré incluso, fijaos, semejante a una esfera bien redonda con todos sus puntos perfectos, homogénea y con todos sus puntos equidistantes del centro. O sea, es como una gran bola, perfecta, toda llena, ¿no? No hay más ser aquí, menos ser allá. O sea, fijaos como de alguna manera, tendríamos que trabajarlo esto. Vamos a ir como avanzando y luego, digamos, fijamos o hilamos más finos algunos aspectos. Pero fijaos que se da la primera intuición, a mi modo de ver, de algo así como universo, como la totalidad de la materia, aquella materia que hay una cantidad estable de materia-energía, que luego dirá la ciencia, nada se pierde, todo se transforma, como la materia es única, no puede haber dos materias, ¿no? Si nos ponemos a razonar, porque entonces, si razonamos en términos puramente físicos, pues si esto es materia, no puede haber nada entre medio, porque si no hay nada, es lo mismo, y si no, pues lo que lo separa tendría que ser materia también, es un continuo. O sea, solo el ser es todo lo que es. Parménides no sale de la física, pero al mismo tiempo está formulando un concepto el más general de todos. O sea, que lo más importante, a lo mejor, de la física es que hay, por ejemplo, en vez de decir es agua, aire, tal, dice, la física hay una sola física, una sola naturaleza, pues muy importante. Y por eso las diferencias son solo, ya diríamos, casi epifenoménicas, ¿no? Por eso, de alguna manera, la diferencia la deja en un segundo plano, porque lo importante es que hay una sola naturaleza, aunque luego podríamos decir que hay elementos, si lo quisiéramos compaginar con los anteriores, primordiales, otros elementos como básicos, otros que son combinaciones, puede haber estados de la materia, pero básicamente el ser es uno, la física es el ser es uno y es material. Aunque ha conceptualizado, porque algo que se puede predicar de todos no deja de ser un concepto abstracto, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, tú decías, tú eres un ser humano, él es un ser humano. Estamos predicando de este ser,
¿eh? Estamos conociendo a través de los sentidos, no hay otra manera de conocer, que es un ser humano. Quiere decir que hemos llegado a la noción general de ser humano, que no es tan sencillo. Hombre, Aristóteles ya lo definió, dijo animal racional. O sea, ¿qué somos los seres humanos? Pues animales, pertenecemos al reino animal, pero que tenemos un tipo de inteligencia, esto que le llamamos razón, ¿no? Bueno, porque es muy importante luego los conceptos generales, porque a partir de ahí tú podrás definir. Cuando dices, esto es tal cosa, son definiciones. Vamos a sacar algo en limpio, no os preocupéis, yo voy abriendo un poco. Hemos entrado en un matorral y estamos despejando un poquito. Para mí dice que el ser es, que es imposible que el ser no sea, que el ser es idéntico consigo mismo, quiere decir que el ser es decir que el ser formula por primera vez el principio de identidad, el de no contradicción, y el tercero excluido, o sea que no hay otra posibilidad. Esto va a ser fundamental para el desarrollo de la episteme, de la ciencia en el mundo occidental, digamos, que ahí se inaugura de alguna manera la episteme. Bueno, los primeros principios lógicos, está apareciendo una lógica binaria, todavía la estamos usando aquí en estos ordenadores. O sea que fijaos que en la misma época aparecen las bases de lo que va a ser la física, de lo que es la lógica y la metodología de progreso de la episteme, las matemáticas, no solo con Tales, el teorema de Tales, sino también con Pitágoras. Los griegos son muy fuertes en matemática, en geometría. Son muy malos en cálculo, en aritmética, porque carecen del número cero. Veremos por qué. Por lo tanto, hasta que no van a Alejandría y adoptan el número cero que tenían estas culturas semitas, de donde luego van a venir los árabes, la matemática griega es pésima, ¿no? Incluso la notación matemática griega es como la romana. La romana ya ven con lo que es imposible operar muy fácilmente con los números romanos. Y lo griego es igual, lo que pasa es que en vez de es una alfa con un apóstrofo, como con una rayita, sería el 1, una beta, o sea, como pasa con los números romanos, que en vez de utilizar ¿cómo es la I mayúscula, usan alfa. Bueno, son muy buenos geómetras. El ser, dice Parménides, es inengendrado e imperecedero. Estos son términos que se han consagrado un poco en la divulgación, pero sí, son correctos, porque derivan un poco del poema. Inengendrado quiere decir que ni nace ni muere, ni empieza ni termina. ¿Y esto que sale ahí, qué será? Una gráfica en Salica. Cosas más raras. No lo veis vosotros, unos disparates salen a la pizarra. Bueno, pues, ¿qué quiere decir algo que ni nace ni muere? Es inmutable. Está. No está sujeto al devenir. Las nociones, tiene razón, las nociones no están sujetas al devenir, si son abstractas. Lo que está sujeto al devenir será lo material. Pero el ser, en ese sentido, ahí nos estamos refiriendo más que al ser como totalidad material de la naturaleza, a la noción de ser. De ahí vendría la comparación no muy feliz de que Parménides es un inmovilista porque Heráclito va a decir no te bañas 2 veces en el mismo río. Yo pongo un ejemplo muy fácil a mis alumnos. Yo digo, mira, imaginaos que aquí, me ha pasado, una vez lo saqué de una cosa real. Yo estaba en una especie de sala enorme y había un reloj antiquísimo, qué sé yo, más de 100 años, más, un reloj de estos, casi una reliquia, ¿no? Un reloj de estos de péndulo, grandote, así, pues, ocupaba media pared. Y entonces se me ocurre decir, bueno, ese reloj lleva ahí, porque nos lo había dicho un
conserje que nos había llevado, el reloj es una maravilla, dice, lleva ahí como 200 años, dice, y en el mismo sitio nadie lo ha tocado, jamás se ha movido de ahí. Digo, pues ahí está el ser de Parménides. Ahí está. Sin embargo, ese reloj, el mismo conserje nos dice, funciona, siempre ha funcionado, ¿no? Ininterrumpidamente. O sea que por un lado está inmóvil y por otro lado no ha parado de moverse. Pues ya está Heráclito y Parménides. Cuando Parménides dice que el ser es inmóvil, es el reloj ese que lleva no sé cuánto ahí quieto. Y cuando dice que el reloj no ha parado de moverse porque está funcionando, ahí lo tenemos Heráclito. O sea, son dos maneras de visualizar la misma cosa. O sea, que no se contraponen, sino que son completamente compatibles, ¿no? Cualquiera de nosotros somos los mismos que cuando nacimos, ¿verdad? Somos los mismos. Sin embargo, yo creo, no sé los biólogos, que no tenemos ni una molécula de cuando hemos nacido. Tampoco tenemos alma, con lo cual a ver cómo explicamos esto, pero somos los mismos. Hombre, supongo que se ha ido relevando, ¿no? Hemos cambiado muchísimo, nos ha pasado de todo, pero somos los mismos. Ahí está. Desde el punto de vista de lo inmutable, el concepto nuestro de persona, no de persona en general, sino de persona particular, Eduardo, que soy yo, que nací en tal año, pues ese concepto está inamovible. Es mi identidad. Sin embargo, yo no he parado de moverme. Heráclito. Es algo tan sencillo como eso. O sea, pretender hacer un uso ideológico de esto me parece un disparate. Me parece una simplificación didáctica que parece que se entiende, pero en el fondo estás contando tonterías y estás tratando al interlocutor como si fuera, no sé, tuviera una inteligencia inferior, ¿no? Pero eso nos va a pasar en filosofía griega. Imaginaos cuando hablemos de las ideas de Platón. ¿Cómo voy a enseñar yo que las ideas de Platón existen? Si enseño eso, van a pensar o que yo estoy mal de la cabeza, o que Platón está mal de la cabeza, o que los dos estamos mal de la cabeza. Y que hay gente ociosa que se dedica a estudiar teorías extrañas que no sirven para nada. Luego sí se simplifica, vosotros podéis llegar a unos resumencitos, perfecto, y se aprueban los exámenes. Pero sabiendo que esto está apuntando a cosas muy serias. El ser es idéntico consigo mismo, el ser es inmutable. Dicen los manuales, es inteligible. Inteligible. ¿Qué quiere decir inteligible? ¿Suena? A ver, en el lenguaje ordinario, ¿qué quiere decir? Lo que dice ese señor, eso lo entendéis, es ininteligible, cuando habla con pedal, por ejemplo. Es ininteligible, ¿qué quiere decir? Cuando explica lo de las indemnizaciones en diferido. Ininteligible, que no se entiende, un disparate. Sin embargo, aquí, inteligible no quiere decir exactamente eso. Los términos en filosofía, bueno, se usan a veces con un criterio más técnico, el término que se utiliza en el lenguaje ordinario. Inteligible quiere decir que solo se puede entender con la inteligencia. Lo contrario de inteligible no sería ininteligible, sino sensible. Tengo que aclarar. Claro, a ver, el ser quiere decir que las nociones, como los conceptos matemáticos, las nociones lógicas, solo se pueden entender con la inteligencia, no los vemos con los sentidos. Por eso hay dos tipos de conocimiento: conocimiento intelectual abstracto, formal que se llama, y el conocimiento de los sentidos. ¿Verdad? No, cuando decimos que el ser es como una esfera material, de alguna manera estamos describiéndolo casi de una manera didáctica, porque tampoco es que sea eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a algo mucho más. Concepto universo. Una noción puramente intelectual. ¿Alguien ha visto alguna vez el universo? Ya está. ¿Lo hemos tocado? Tampoco. Es una construcción. Está formado por cosas muy materiales, sí, pero es que las nociones generales no la... o qué sé yo, sociedad española. ¿Alguien ha visto alguna vez la sociedad española?
Esos que son conceptos, algunos de ellos no son generales sino colectivos, pero no importa. Hay que distinguir entre... Menos mal que no lo necesitamos, pero no es lo mismo ejército que soldados, el concepto de soldado. Tú puedes decir de Pepito que es cabo de no sé dónde, es un soldado, pero no puedes decir de Pepito que es un ejército. Sin embargo, abarca el mismo conjunto. Ejército, soldado. Término soldado, ¿no? Término amplio. Pepito, que es un soldado, puede decir que es un soldado, no puede decir que es un ejército. Algo por el estilo, ¿no? Bueno, pero incluso esos conceptos nosotros son conceptos generales, abstractos que no los podemos ver. Son construcciones mentales, intelectuales. Eso quiere decir que el ser es inteligible. ¿Vosotros creéis que todo el mundo puede entender el concepto de ser? Sí, funciona como si lo entendiera, pero nosotros tenemos que hacer estas aclaraciones. Precisamente la ciencia, en general, actual, la formación universitaria, académica, científica, es lo que estamos enseñando en el fondo y lo que se aprende en la universidad son lenguajes abstractos, lenguajes formales. Por supuesto, se ve clarísimo si uno estudia matemática o si uno estudia física, que tiene que aprender un lenguaje para funcionar y expresar los enunciados de la física y utiliza fórmulas matemáticas. Pero también es necesario para la historia. Pasa que no son los mismos. O sea, desarrollar categorías abstractas, categorías formales que me permitan organizar los conocimientos, que me permitan avanzar en los conocimientos. Es el gran esfuerzo que hay que hacer en unos estudios académicos. Conocer campos epistemológicos, conocer si yo me dedico a la historia, en qué aspectos de la historia estoy, cómo tengo que demostrar lo que digo, etcétera, cómo tengo que formular estos resultados de mi investigación. Esto es lo que... Una cosa es leer y otra cosa es realmente entrar en la ciencia histórica o en la ciencia física o en lo que sea. Bueno. Primera conclusión, entonces, el ser por un lado es todo lo que es, la naturaleza es el ser, la física es el ser. Yo creo que aquí Parménides está refiriendo a que lo primordial es que la naturaleza, que hay una sola física, muy importante. Muy importante porque a lo mejor en un pensamiento anterior más de tipo mágico, mítico, podría pensarse que hay dos realidades, por ejemplo. O sea, la episteme es bastante de sentido común. No se podría hablar de cielo y de tierra y cosas por el estilo, el más allá, todo este tipo de cosas tendrían que dejarse un poco de lado, porque solo hay una sola realidad. Y por otro lado es el concepto más general. ¿Por qué decimos esto? Porque no hay nada más general que ser que se pueda decir de un ser, o de un ente, si querés. ¿Qué es? O sea, esto en castellano se dice que existe. El verbo existir, ¿por qué no lo uso? O si lo usamos tenemos que ser conscientes de una cosa. Existir viene de existere. Quiere decir que está porque viene de ex. O sea, es un concepto que tiene una connotación creacionista. Se utiliza mucho en el medioevo porque realmente ha habido una gran influencia del pensamiento semita, judeo-cristiano, cuando se produzca esta simbiosis, que ya lo veremos. Hay un tema que se llama cristianismo y filosofía, y entonces el término existir ya de por sí está hablando de que provenimos de alguna parte, o sea que hay como una connotación creacionista. Los griegos no la tenían. Fijaos qué interesante, ya no solo Parménides. Para los griegos el ser está ahí, no tiene ni principio ni fin, o sea, está. No se plantean nunca el origen, ni que empieza ni que termina. En la Biblia se dice, en el Génesis, que Dios creó el mundo ex nihilo, desde la nada, a partir de nada. Los griegos no tienen ni siquiera la palabra nada.
tienen la palabra no ser, que se dice me-on. Me también es negación, ¿eh? Es una negación. Me-on. Ser. Pero no tienen la... ¿Cómo es? La palabra nada, del mismo modo que no tienen el número cero. O sea, no les entra en su síntesis lo vacío, no tienen concepto de vacío, la nada, la nulidad, el cero, no les entra. Es un todo lleno, en el fondo, está todo lleno, está ahí. Entonces, ¿cómo se explica el movimiento? Que es uno de los grandes problemas. Bueno, hablan de lo que dice Mircea Eliade, un comentarista ya, vamos, un filósofo, un pensador ya del siglo XX, que es griego, que no es griego, es de por ahí. Creo que es de uno de estos países cercanos. Los ciclos de eterno retorno. Los griegos pensaban, dentro ya de su mitología, que también tenemos que hacer referencia a ella, porque muchos aspectos que están en la mitología luego están en la episteme. Por ejemplo, ellos hablan de las ruedas del destino, en la mitología. Bueno, cuando vamos a la episteme hablamos de los ciclos de eterno retorno, o esta concepción cíclica del tiempo, que es la anulación del tiempo. Y será muy interesante ver que cuando en la época que se produce la síntesis entre cristianismo y filosofía, entran primero en colisión, pero luego se integran una visión circular del tiempo, que es la que tienen los griegos, con una visión lineal del tiempo que tienen los semitas judeocristianos. Alfa y omega, principio y fin. Y esa concepción lineal del tiempo, propio, dicen algunos, Enrique Dussel, un excelente filósofo que está en México, es de origen argentino, que he estado con él hace poco, en una concepción lineal del tiempo propio de pastores trashumantes que tienen un punto de salida y un punto de llegada y que están pendientes que van a llegar a la meta con su ganado. En cambio, la concepción cíclica del tiempo está muy relacionada con pueblos agrícolas sedentarios, en donde hay las famosas 4 estaciones, cada época del año, al año siguiente se va a hacer exactamente lo mismo para preparar la tierra, para sembrar, para cosechar. Todas las festividades están relacionadas con los ritos relacionados con la agricultura, y son los ritos de eterno, el modo cíclico que ellos, la concepción circular de la historia y de la vida. No lo tienen los semitas, por ejemplo. Bueno, ahí se podría entrar cosas muy bonitas, muy interesantes, por lo menos para ir abriendo, porque aquí, con esta asignatura, lo único que vamos a hacer es abrir boca, nada más. Intentar no decir disparate, plantear problemas que realmente nos abran camino, y bueno, y decir, bueno, esto parece que lleva a alguna parte, que puede ser interesante, que nos da ideas, y bueno, y luego la vida sigue, uno puede leer, hay cosas, ¿no? Entonces, fijaos qué curioso, no tengo la pizarra, qué curioso cuando hablamos de que precisamente la concepción del tiempo occidental es más bien dialéctica. Y la dialéctica es algo así como la integración, por ejemplo, en la dialéctica de Hegel o de Marx, es algo como la integración de lo circular y lo lineal. Entonces es circular, pero al mismo tiempo va avanzando. Y esto sería, porque sí, no se puede dibujar la temporalidad y la historia, pero quiero decir que hay concepciones cíclicas, concepciones lineales y concepciones dialécticas. Por poner un nombre, se le puede decir de otra manera, ¿no? Bueno. El ser es uno, dice. Hay un solo ser. Es la unidad. Muy importante para los griegos la unidad. Dicen los comentaristas que precisamente el problema del movimiento, el problema de la unidad o pluralidad son los grandes problemas que tiene el pensamiento griego inicial. Todo esto lo va a intentar resolver Aristóteles. Yo creo que da algunas soluciones muy interesantes. Ya veréis que esto no se termina de entender hasta que no veamos Platón y Aristóteles. La idea de Platón no se va a entender si no se entiende la idea de ser parmenídea. Y la concepción del ser de Aristóteles no se va a entender si no entendemos
Parménides y Platón. Bueno, quiero ver por dónde vamos aquí, porque... Bueno, todavía sigue esto bien. Bueno. Muy bien. ¿Sabes cómo termina el poema? Lo voy a decir en griego, no lo puedo escribir. Mira, to. Y escribiendo, to. On. Yo no sé por qué esta pizarra me está fallando tanto. A ver, espera, a lo mejor la puedo habilitar. A ver. No tengo ni idea, bueno. O sea, todo que es el ser. ¿Eh? Todo que es el ser. ¿Cómo? Todo que Sí, es el ser. ton, legetai, Le, legetai, todo junto. sí, legetai. Es una pena porque en griego queda más bonito, escrito con las letras griegas. Po, dos L, polajos. Pol, Ton, legetai, subrayemos, acentuemos, legetai, polajos, pero con dos L's, polajos. Sería como pollajos, pero como en italiano, la doble L. Polajos. Ton, legetai, polajos. Así terminan. No, perdón. Claro, como no tengo pizarra, esto va a servirnos para Aristóteles. Lo que dice, perdona, esto, no, la edad que tengo ya no es esto lo que yo quiero decir, pero ¿de qué estoy pensando? ¿Cómo es? To, gar, auto, to, gar, auto, noein, N-O-E-I-N, noein, te, kai, con K de Vallecas, calle, esti, con ES. sí, esti, einai. Perdonadme, pero se me fueron. Togar, auto, noein, te, kai, esti, einai. Bueno, lo traducimos. Gar no se lo traduce, es como pues, ¿no? Bueno, el orden en la ¿cómo es esto? En la sintaxis griega es un poco diferente, ¿no? Sería to, auto, o sea, es lo mismo quiere decir auto, mismo, automóvil, autómata, se mueve a sí mismo, es lo mismo, auto, lo que viene a decir, togar, auto, noein, pensar, noein es pensar, eina es ser. Fijaos, está diciendo, es lo mismo pensar y ser. Lo que pasa es que el es lo ponen al final ellos. Sería to, auto, esti, eina, noein, ¿no? Es lo mismo pensar y ser. O sea, esto lo podemos traducir, es lo mismo pensar y ser. O sea, podemos poner pensar igual ser. Una pena, lo tengo que escribir en griego en algún momento, no sé. Pero no sabemos griego. No sabemos griego, las letras son raras. ¿Cómo? Que no sabemos griego. No, pero es que es fenomenal, ¿eh? No os podéis dar una idea cómo se entiende, porque aprendéis bien a cómo... auto es una alfa, una y, se escribe como una u, la tau es como una t y omicron que es una o. Es que se escribe igual. Bueno, casi igual. Pero es interesante ver cómo está diciendo el autor que es auto, la palabra auto nosotros la utilizamos, autómata, automático, lo mismo quiere decir. Einai, ahí vamos a la clave, y noein. Es lo mismo, eso dice Parménides. Es lo mismo pensar y ser. Bueno, esto es el meollo de todo el programa. Comentar esta frase, si la sabemos, la entendemos bien, vamos a ir sobre ruedas el resto del curso. Aclaro que hay muchas interpretaciones posibles. Es lo mismo pensar y ser. A ver,
Vamos a lo sencillito, que solo se puede pensar en el ser, ¿no? Solo se puede pensar en lo que es. ¿Se puede pensar en lo que no es? No. ¿O sí? ¿Se puede pensar en lo que no es, en nada? Tampoco quiero usar la palabra nada, porque yo no la tenía. ¿Se puede pensar en lo que no es? No, no se puede pensar porque si se piensa en ello ya es. Muy bien. O sea, no podemos, solo se puede pensar en lo que es. Fijaos que incluso desde el punto de vista, nos salimos de Parmenides un poquito, vamos a la psicología del conocimiento. En un sano empirismo, que es lo que realmente... Nosotros si no tuviéramos, primero, no tuviéramos experiencia de los sentidos, tacto, gusto, si naciéramos, como Helen Keller, pero sin nada, porque a Helen Keller le faltaban, pero la famosa Helen Keller, ciega, sorda, muda, pero tenía otros sentidos, como el tacto, cosas por el estilo. Si a ti te falta un sentido, con los otros vas reconstruyendo de alguna manera lo que te falta. Pero imaginaos una cosa que no tuviéramos ningún sentido, es posible, ninguno, ni siquiera los sentidos anestésicos, aquellos donde percibimos el ruido de las tripas o el latido del corazón o cosas por el estilo, pues seguramente no tendríamos ideas, no tendríamos pensamientos. Una pregunta, ¿la nada también se puede considerar como algo que es? ¿La? La nada. No, la nada en griego es ausencia total. No, la nada sería como ausencia total. Otra cosa es que nos despistamos un poco porque podemos construir oraciones en castellano con la nada como sujeto. Podemos la nada es. Pero son oraciones que no dicen, que no tienen, digamos, pueden tener significado pero no tienen referente dentro de la lingüística actual, ¿no? Bueno, esto también son cuestiones que trabaja mucho la filosofía del lenguaje en el siglo XX. En cualquier caso, que siempre pensar es pensar en el ser. O sea, que el correlato normal, natural del pensamiento, del conocimiento, vamos a tomarlo por ahora, es el ser, lo que es. Pero vamos de vuelta, porque hemos dicho que hay como una especie de identidad. Es lo mismo pensar y ser. Podríamos decir que el ser, lo más central del ser, consiste en ser pensado. O sea, en poder ser conocido. ¿O no? Solo puedo pensar en el ser. ¿Y qué es el ser? Pues lo que puede ser pensado. Porque algo que no puedes pensar, estamos todavía en una cuestión muy pedestre, pero no importa. Lo que no puede ser pensado, digamos, mejor dicho, sí, lo que no se puede ser pensado no es. Y el ser es lo pensado. Tenemos que desbrozar esto. La próxima clase vamos a volver a ver si lo puedo ya traer escrito o os lo mando. Si hacéis un grupo de algo de tipo utilizando las tecnologías, pues podréis recibir cosas mías, puede ser lo que sea. Empezamos con grupos de correo electrónico y luego pues el año pasado ya tuvimos grupo de WhatsApp. Si tenéis ganas de hacer un grupo de WhatsApp, yo os mando cosas. Ponemos un nombre, ya tengo un montón de grupos de WhatsApp, pero bueno, que por lo menos que sea instrumental. Si queréis lo podéis hacer y yo ya voy mandando cosas. Bueno, en el grupo de WhatsApp, bueno, podría hasta dibujarlo en griego. Entonces, el ser es lo que puede ser pensado y cuando pensamos o conocemos, pensamos en el ser, por ejemplo. No es posible pensar en el no ser. Claro, es que yo estoy pensando en el no ser. Vamos a ver. Pensar en el no ser. En el no ser podemos pensar desde el punto de vista lógico, ¿no? Pero eso no tiene ningún contenido, porque el no ser Bueno, a ver. No es. A ver, pero quiero decir, si hablamos de filosofía griega, pero si hablamos de otras filosofías, porque por ejemplo, en el Génesis, antes de la creación de la Tierra, dice que la Tierra estaba desierta y vacía. Bueno. Eso es el no ser. No, eso es una tierra desierta y vacía. O sea, el no ser. No, es tierra desierta y vacía. Lo que pasa es que el Génesis es una obra, vamos a llamarle mágico-religiosa, pero no
No, es más, cuando dice, creó el mundo a partir de la nada. O sea, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que se lo sacó de la manga. Pero estaba ya Dios. O sea, porque Dios, eso lo trabajan en el medioevo. A ver, ¿Dios qué era? A ver, ya estaba. Es que Dios también es el no ser. No, Dios es ser. Pero también es el no ser, es todo. Es el ser, porque el no ser nada es. No ser... O sea, Dios es el ser, por lo tanto, en el fondo, la concepción judeocristiana, Dios que está siempre, tú quitas la naturaleza, pon a Dios. Por eso las doctrinas panteístas, donde todo en el fondo es Dios, y todo es despliegue de Dios, y todo vuelve a Dios, son las más coherentes. Porque una vez que tú admites el ser, es muy difícil admitir que el ser viene del no ser. Muy difícil. Mentalmente casi imposible. Vamos, imposible. Pero bueno, es bueno que le demos vuelta. A mí me parece bien que tú pienses y me parece bien que le demos vuelta. Bueno, ¿por qué no vamos a pensar en el no ser? Pero desde luego, si tú me estás diciendo que es tierra vacía o desierta, o Dios, o sea, le está poniendo un contenido, el ser es algo, y precisamente el de Parménides, ese algo no se puede decir del ser. Sería porque solo está el ser. Porque si es algo, al no ser el ser lo engloba, ¿no? Lo fagocita, se lo mete dentro. Estamos intentando razonar nociones abstractas, ¿eh? No olvidemos, estamos jugando como cuando explicamos la suma o la resta a los niños, decimos tengo 3 manzanas, y el abuelo me regala 2, ¿cuántas tengo? Tengo 5, ahora me como una, me quedan 4. Pero eso nos alcanza muy poquito, porque ya cuando tienes que explicar el logaritmo, ya eso no podemos hacerlo con manzanas, ¿no? Y lo mismo nos pasa aquí. Por ahora estamos en unas nociones lógicas básicas que me parece muy bien que juguemos con ejemplos materiales, pero realmente estamos hablando de que el ser, el no ser, el no ser no es el ser. Por lo tanto, si solo se puede pensar en el ser, pero ojo, que te voy a terminar dando la razón, que eso pasa en otro paso. Porque ya os voy a decir una cosa que os va a dejar pasmados, pero no voy a dar la solución. Curiosamente, el no ser, en el pensamiento griego, es la materia. Ahora la he liado del todo, ¿verdad? Es la materia. Para Parménides, para Platón y para Aristóteles. La materia. Porque si hemos dicho que el ser, ya nos va a quedar la clase que viene, no os preocupéis, si hemos dicho que el ser es lo que se puede pensar, o sea, lo que se puede conocer con la inteligencia, hay otra opción en el conocimiento que es la de los sentidos. Y la de los sentidos se dedica a lo material y es el no ser. Pero yo sé que esto la lía, ¿eh? O sea que tienes razón. En un sentido. Hay más cosas, ¿eh? Es muy interesante. La verdad es que creo que merecerá la pena si sistematicemos un poco la cuestión de lo mismo pensar y ser la semana que viene, porque luego hay digamos, connotaciones existenciales, antropológico-existenciales muy interesantes de esto. Y luego, si nosotros nos venimos hacia la época actual y empezamos a distinguir entre pensar, conocer y todas estas cuestiones, veremos que, bueno, a dónde nos lleva eso, que de alguna manera también nosotros construimos el ser, ver qué diferencia hay entre el ser y la realidad y mundo. Por ejemplo, nosotros no conocemos la realidad, por ejemplo, no la conocemos. Tal cual es, quién sabe. Nosotros lo que tenemos es una construcción de la realidad a partir de unos datos que nos dan los sentidos. Es interesante ver en la provisionalidad y en la perplejidad y en la indefinición que vive el ser humano y la ciencia, ¿eh? Estamos trabajando como en un término medio, pero no sabemos esto. O sea, hay aquí una cantidad de preguntas sin respuestas, que en el fondo nos llevaría a decir, bueno, ¿y este primate que somos nosotros, qué cosa? Yo no tengo ni idea, no lo hemos resuelto, los científicos, la ciencia no lo sabe.
Somos unos primates que nos debatimos en buscar respuestas y además inventamos inmortalidades, inventamos montones de cosas, inventamos ciencia que en el fondo ha servido para que, aparentemente, para facilitar la vida del hombre, pero por lo visto lo que hemos inventado en cualquier momento acaba con nosotros y terminamos peor que los dinosaurios. Estos son ya problemas reales, ¿eh? No te voy a decir que quitan el sueño, bueno, depende. Decíamos la clase pasada que un problema es algo que te quita el sueño, creo que lo decíamos aquí. Bueno, a mí no me quita el sueño de que si existe Dios o no, pero me llama la atención qué tipo de primate soy yo extraño, que inventamos, qué sé yo, es tremendo, ¿no? Si nos ponemos a pensar. Pero por otra parte no es dramático tampoco, somos así, ya está. Porque ¿a dónde se orienta todo nuestro conocimiento? A darnos por lo menos respuestas a uno para poder vivir. Bueno, hay una interpretación también muy bonita que yo ensayo, que veréis que os va a dejar muy contentos. Bueno, muy contentos. O por lo menos es lo mismo pensar y ser, ¿no? Porque pensar también es buscar, es interrogarse, ¿no? Cuando pensamos, ¿qué hacemos? Y buscar normalmente es encontrar, aunque ese encontrar nunca es un encontrar definitivo. Es como si al pensar o al buscar vamos construyendo ser, y entonces se va a producir también una especie de trasvase semántico donde ser es sentido, es lo que da sentido a todo, y entonces pensar es buscar el sentido, el ser es el sentido. Esto meramente estoy poniendo titulares porque vamos a profundizarlo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, buscar el sentido es encontrar el sentido. Pero no un sentido que estaba oculto, sino un sentido que nosotros construimos y que nos va a durar no mucho. Quizás lo único que nos queda es que somos buscadores de sentido. Resolvemos de alguna manera la paradoja, bueno. O sea, no podemos estar sin buscar, sin pensar, sin emprender, sin trazarnos planes, sin vivir. No podemos estar. ¿Para qué? ¿A qué sé yo? Porque no podemos estar sin eso. Y el que está sin eso se anquilosa. Solo queda esperar la muerte haciendo crucigramas o qué sé yo, qué tipo de acertijos o manualidades en una residencia, en el mejor de los casos jugando al mus, tomándose carajillos o cosas por el estilo, pero no te queda mucho más, siempre y cuando no tengas que ser dependiente, ¿no? Bueno, pues a ver si sacamos conclusiones.